buenas noches, ateos y no ateos. ¿Desde dónde se van conectando? Bienvenidos. Chile, bienvenido. Ecuador, bienvenido. ¿Desde dónde se están conectando? Una buena noche. Joel, bienvenido. Una buena noche, ateos y no ateos. Para la gente que se va conectando, el tema de esta noche, el Génesis. ¿Ustedes creen que el Génesis es cómo realmente se crearon las cosas? No sé, cuéntenos, bienvenidos. Pero antes de iniciar, ¿desde dónde se van conectando? El Salvador, bienvenidos, muchísimas gracias. Perú, bienvenido. México, claro que sí, siempre nos acompaña gente de México. Una buena noche. Ecuador, Chile, conectados. Buenas noches. Recuerda, si no puedes quedarte hasta el último en la conversación, todas se suben después a mi canal de YouTube. Así que, ¿cómo me encuentras en YouTube? Como Ateo Digital o mucho más fácil. Éntrate a mi perfil, sígueme y éntrate a los enlaces directos de YouTube para que de esa manera, pues, me sigas. Y hazlo este momento. Tómate unos 10 segundos y suscríbete a YouTube para iniciar con el tema de esta noche. El Génesis. ¿Así inició todo? Cuéntanos qué piensas sobre el tema. Colombia, bienvenido. Génesis, bienvenida. Ya se suscribieron a YouTube, muchísimas gracias a los que ya están. Bolivia, bienvenido. Latinoamérica, conectándose. A ver, el Génesis, para ti, para el que está enviando la solicitud y conectándose, ¿es la manera en que consideras que realmente se crearon las cosas? ¿Has leído el Génesis y has analizado y te has convencido de que así fue? Cuéntanos, ¿qué piensas? ¿Todos bienvenidos? ¿Sí? Puerto Rico, Ecuador, bienvenidos, claro que sí. Cuéntanos qué piensas sobre el Génesis de la Biblia. Así que una buena noche, bienvenido. Buenas noches. No se olviden darle cariño a la transmisión para que de esa manera pues llegue a más personas. Parece que no se conecta con la persona que estaba ahí.
No, no parece que no. Veamos, alguien más que se vayan conectando. Y el tema de esta noche, el Génesis. Después de todo, así es como inició la vida en este universo, en este planeta, la creación. Pues cuéntanos, ¿qué piensas? Abierto para el micrófono para creyentes, ateos, agnósticos, cualquier punto de vista es bienvenido aquí. El objetivo es que escuchemos todos de ellos. Una buena noche, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Para que quede evidencia, ateo o no ateo. No ateo. Perfecto. ¿Qué piensas sobre el Génesis? El Génesis. Como cristiano y como regla de vida, que es la Biblia para los cristianos, o sea, para nosotros, el Génesis es el principio de la creación. Pero, ¿te parece que como cristiano que eres, esa manera en que explica el Génesis, el principio de la creación, es real? Sí. ¿Basado en qué? O sea, ¿qué del Génesis es comprobable? Es que me estás preguntando que si yo creo en el Génesis, yo te dije que sí. O sea, si ahora me venís y me decís de que es comprobable, entonces ya estaríamos entrando en la parte científica. Entonces no puedes responder. No, es que como cristiano te estoy contestando que sí creo que así fue como Pero Dios te estoy creó el mundo. preguntando, ¿qué es del Génesis para que me digas si esto es verdad, que es comprobable? ¿Puedes responder o no? Si no puedes, no hay problema, tranquilo. Vemos a alguien más que sí pueda. Es que, o sea, ¿qué científico estuvo en el inicio de la creación? Para que me diga también que es verdad y que es falso. No, es que se necesitan pruebas y para eso puede utilizarse la geología, puede utilizarse otras cosas que puedan validar de alguna manera el Génesis. Entonces, ya que tú inicias diciendo que sí es real, consideras que es real, entonces te digo basado en qué consideras que es real. ¿Puedes o no puedes? Es que basado en mi fe, o sea, me estás preguntando. Entonces en nada comprobado. Chévere. No. Listo. Eso es fe. ¿Qué es fe? Aceptar algo sin la necesidad de comprobar. Eso es fe. Así es. Allá, entonces listo. Una buena noche, gracias. Lo importante. Ustedes mismos van escuchando los creyentes lo que piensan de su misma Biblia, su misma fe, su misma creencia. Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Me considero agnóstico. Agnóstico, perfecto. Desde tu punto, desde el agnosticismo, ¿crees que el Génesis es real? No, la verdad que no. ¿Por qué? Es que, discúlpenme los creyentes total, ¿no? Pero, o sea, yo lo veo sacado como de un cuento de hadas. O sea, es algo poco creíble para mí porque como algo, como llevarlo a una escala tan irreal puede generar algo tan sácame de una duda, ¿no? En las personas. Ya, sácame de una duda. ¿Por qué razón una persona creyente como el que acabó de entrar acepta que, por ejemplo, el sol se hizo al cuarto día, pero cómo sabemos que pasó 4 días si es que no existía el sol? Entonces, para él es real. Y para ti, Claro. por obvias razones, no. Pero ¿qué crees que esa gente, no sé, qué considera como para su fe, creerse o aceptar algo así? La fe es lo que le ciega al creyente, ¿no? Pero, yo lo considero a de ver, esa manera. Sí, pero aclaremos algo. La fe, la quieren vender como algo mágico, como un don, cuando es una porquería la fe. La fe lo que nos está diciendo es, mira, acéptame lo que yo te digo, hashtag porque yo te lo digo, créeme por favor.
O sea, no es porque tengo un respaldo para demostrar lo que te estoy diciendo, sino es creerlo sin necesidad de que haya evidencia. Te invito a una cosa, tú que estás como agnóstico conectado aquí. ¿Qué pensarías si viene un médico y te dice, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla con fe, más no porque sé que te vaya a servir en realidad. ¿Te la tomarás? No, nada, cero. Entonces, Claro que no. entonces ese es el punto. O sea, vienen, no es que la fe es una porquería. O sea, la fe es claramente me estás diciendo, soy un ignorante y voy a aceptarlo. Y me parece correcto. Tienes el derecho a ser un ignorante y aceptarlo, pero no lo vendan como que fuera algo grandioso, cuando la fe es sinónimo de ignorancia, porque claramente es aceptar algo sin la necesidad de entender si es verdad, si es real. Entonces, Claro, ese tienes nomás mucha es razón lo que igualmente dices. mi punto. Entonces, para ti, para concluir, Sí, el Génesis es un cuento de hadas. sí, la verdad que sí, o sea, han exagerado. O sea, yo como agnóstico te podría decir que por una parte, 50-50 para serte sincero, porque en sí ya que la Biblia te venda ese tipo de cuentos como que no es de todo cierto. Creo que como dicen sus palabras, hablan en parábolas, creo, tengo entendido, ¿no? Bueno, Entonces, tal vez por agradezco ahí va el... mucho. Sí, O no, a sea, o ti, sea, al final de gracias. cuentas, dicen una cosa, pero tenemos que acomodarle un poquito para tratar de encontrar un Claro, significado. sí, Ya, es como una espada de doble filo o algo así. podría ser. Listo, te agradezco mucho. Claro, listo. Claro, Una buena noche. Voy a tratar de avanzar con la mayor cantidad de personas. El Génesis. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Mi situación es un poco particular. Mira, te comento. Cuéntanos por qué. Soy criado en una familia muy católica, Ya. al grado de que inclusive yo estuve dentro de preseminarios, parte de seminario, pero actualmente me considero satanista. Ya, perfecto. Llevo más la filosofía del satanismo, el conocimiento, No el eres de ese que análisis. cuelga gatitos negros y hace brujería, ¿no es cierto? No, no, no le rezo a Sabrina tampoco. Ya, perfecto. Es que a veces los creyentes tienen unos conceptos, unos paradigmas medios chistosos también, pero bueno, te Como consideras dice satanista. Antonio Badía, son católicos a la menos uno. Interesante. Católicos a la menos uno. A ver, verás. Estamos un poquito hablando del Génesis. Desde tu punto de vista, con la filosofía satanista que tienes tú, ¿qué consideras que es el Génesis? Es que el Génesis, históricamente hablando, es una copia transformada de libros más antiguos, como venían dentro de los sumerios. Estamos hablando de que está el relato de Gilgamesh, del arca de Noé, de ahí fue donde lo sacaron, la creación de los hombres para generarlos como esclavos y puedan sacar el oro. Entonces estamos hablando que son historias mucho más antiguas que las religiones judeocristianas, como lo han hecho en toda la historia, lo tomaron, lo transformaron y convirtieron, como decía el compañero ahorita antes, en ese hermoso cuento de hadas para poder hacer que duerman los pequeños. Totalmente de acuerdo. Es como decir que Harry Potter existe porque está un libro, o que al final de cuentas tú haces exactamente el mismo análisis que hice hace algunos años dentro de un grupo juvenil, hablando sobre el tema de la historia de la salvación, de a ver que alguien me explique cómo hubo plantas y el sol y la luna fueron hasta el cuarto día. Es más, cómo amaneció y anocheció. Cosa que Exactamente, o sea, ningún sacerdote, mismo dentro de la iglesia, de los grupos juveniles, me supo contestar, y nada más era, no, tú cállate, estás violando tu dogma de fe, que es lo que hacía el primer compañero. Oye, es que yo tengo la fe, perfecto, es tu dogma, perfecto, pero ¿cómo me lo explicas? Y ahí es donde exacto. se encierran
dichosos los que creen sin haber visto. Eso me Sí, suena, cállate, efectivamente. no pienses. Exacto. Así, o sea, hay que ponerlo en las palabras que son. Lo que vienen a decir, es que la fe, cállate y no pienses. Sigue y no pienses. Sigue, no razones. Sigue, no dudes. O sea, esa es la fe. El Ahora, gran problema que existe, perdón que te interrumpa, que es no, la sigue por favor. contraparte de lo mismo. El gran problema que existe es que entre ellos mismos o entre nosotros mismos como católicos nos contradecimos. Porque yo les digo, ok, bueno, mi dogma de fe me dice que tengo que creer en lo que me estás indicando. Me indicas que existe una palomita por ahí volando que embaraza vírgenes, que nos da dones, y uno de esos dones es el don de ciencia, el poder dudar, el poder aprender. Entonces, ¿cómo me explicas que el mismo Dios amoroso que me da el don de ciencia me dice, cállate y no pienses? Exactamente. Muchísimas gracias tu aporte, muchísimas gracias el que te hayas animado Un a placer. acotar en este tema. Ojalá me puedas seguir acompañando. Una linda noche. Igualmente, gracias. Muy buenas noches. Va a entrar alguien, bienvenida a esta casa, creyente. Su postura es muy clara ante estos temas. Señora Berito, muy buenas noches. Gracias por acompañarme y gracias por la paciencia. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, muchas gracias. El Génesis. Queríamos un poquito conversar, un poquito su postura aquí, si es que me equivoco, me corrige, por favor, es la fe. O sea, claramente, y usted muchas de las veces que se ha conectado a este humilde canal, ha sabido aclarar que no tenemos que, de cierta manera, hay cosas que no tenemos que razonarlas, tenemos que poner la fe por delante para tratar de aceptar o entender, en este caso, la creencia. ¿Correcto? Correcto. En realidad, no solo creer, ¿no? O sea, puedes tomar tu razón como base. Es más, en Romanos dice, renueva tu mente, renueva tus pensamientos, ¿no? Usted, solo Tú para sabes aclarar, es que... católica, ¿verdad? No, cristiana. Ah, ya. Pero, sáqueme de una duda, verá, yo tengo ese concepto, es una cuestión mía. Yo tengo ese concepto de que los que renuevan o se van acomodando a la época en realidad han sido los católicos. Los cristianos son un poquito más cerrados en ciertos dogmas. Mira, en realidad, cuando Romanos dice, renueva tu mente, no te dice, y te lo leo completo si quieres, ¿no? Dice, espérame un ratito, ¿ya? No te acomodes a este mundo, dice, ¿no? Sino renueva tus pensamientos, ¿ya? Y si te das cuenta, o sea, tu capacidad de pensamiento, la ciencia del ser humano es muy limitada para llegar a entender al Dios que tú empiezas a cuestionar cuando haces ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es el Ya. Génesis? Un libro Señora que Berito, te pero digo aquí hay una cosa, cuestión. espérame un Dígame. ratito, no me has hecho la pregunta del tema, ¿no es cierto? Si creo o no en el Génesis. Justo a eso iba. ¿Ya? Y Sabiendo primero, usted mismo para lo que llegar a este dice, tema, para ya, llegar a este tema, tú primero deberías haber dicho, vamos a hacer este tema, requisito que lean el libro de Génesis. Ese hubiera sido el primer o requisito sea, para asumo venir. que con las personas que estoy conversando saben Muy bien, del muy bien. Génesis. Tienes Entonces, en fe este en eso. caso, señora Berito, Tienes señora fe en que Berito, hemos leído. ¿Me entiendes? ¿Estás escuchando lo que te estoy preguntando? ¿O te estoy no, afirmando? Tú tienes fe, no, señora asumes. Berito, verá, en este caso usted está ocupando una palabra con un doble significado. Fe, desde la manera creyente que usted tiene, uno de los significados justamente es el hecho de aceptar algo sin que sea comprobado. ¿Sí? Exactamente, tú no lo has comprobado. Otro de los conceptos sobre la fe es el hecho de tener esperanza sobre algo, ¿sí? O tener confianza sobre algo. En este caso, yo tengo la confianza, lo que usted lo acabó de llamar fe, tengo la confianza en que va a saber. Ahora, el hecho de que alguien demuestre saber o no saber del Génesis, pues lo iremos interpretando cada uno de nosotros en las conversaciones. Exactamente. Entonces, Ahora para sí hay un continuar, pequeño cambio en el uso de conceptos.
Eso por un lado. Ahora, claramente usted, yo asumo que va a basar su fe en el caso de creyente para aceptar o validar el Génesis. Aquí mi punto es el siguiente, de acuerdo a lo que usted comenzó diciendo. Usted nos dijo, hay que renovar el pensamiento. Entonces la ciencia, de cierta manera, ya ha demostrado y nos ha sabido explicar ciertas cosas cómo funcionan. Y esas cosas terminan contradiciendo algunas partes de la creación en el Génesis, al menos cómo se supone Dios creó lo que conocemos. Aquí va mi pregunta. Ya que existen esas contradicciones en cuanto a lo que Dios crea en la Biblia y en realidad cómo funciona el universo, o sea, la creación de este Dios, ¿quién se equivocó? En realidad Dios, estás afirmando los que escribieron... ¿Puedo hablar? Ajá, estaba terminando nomás mi pregunta. Mira, tú estás afirmando que hay una ciencia exacta, ya comprobada, que desmiente la Biblia. Pero hay científicos y hay científicos. Hay muchos científicos que afirman esto y hay otros científicos que, como tu postura, desechan esto. Con O sea, ciencia. usted me dice, permítame, usted me dice que hay científicos, me encantaría escuchar algún nombre, pero ahí me dice que hay científicos. No, te los voy a pasar por mensaje para que después de que tú puedas empaparte de científicos. Pero señora Berito, científicos B, permítame aclarar, hay científicos que piensan que como la Biblia nos explica el creacionismo, así fue. Exacto, que respaldan, ¿no es cierto? Cada uno respalda su postura y como científico puede tener estudios y técnicas y estrategias que respalden su lado. Ahora, a ver, ¿cuál es? Señora Berito, espérese, no se me escape del tema. Una cosa que te quiero decir antes de continuar con la pregunta que no estoy respondiendo porque no la has hecho, en este caso, para mí, ¿ya? Me molesta mucho que tú ataques la creencia en tu espacio de un evangélico, como es mi caso, que digas, la fe es una porquería. Cuando tú, sin darte cuenta, ejerces fe, cuando dices, yo asumo pero que los aclaremos. que están participando Aclaremos. Su concepto de fe es un concepto y mi concepto de fe, lo cual usted lo llamó fe, es del otro concepto. Pero no tienes por qué dar una el hecho de que use una palabra que tiene dos o más conceptos, que existen muchas, no solo la fe, no significa que la utilice como usted lo está utilizando. Usted claramente la fe está aclarando un adjetivo calificativo de ese tipo. No, sí puedo. Porque yo tengo todo el derecho, así como usted tiene para defenderle, yo tengo todo el derecho para hacerlo y no se diga más en mi canal y en mi casa. Entonces yo podría decirte pobre incrédulo. No es cierto, por respeto. O sea, ¿usted me está diciendo a mí o al ateísmo? A ti específicamente, podría ser. Ah, perfecto. ¿No? Yo hablé a la fe. ¿Sí se nota la diferencia o no se nota, señora Berito? Cuente. No. ¿Sabes por qué? Yo ataco el pensamiento y usted me ataca a mí. ¿Nota la diferencia o un creyente no puede notar eso cuando ataca a una persona? Y por eso tal vez por eso las guerras santas, ¿no? Porque creían que iban contra personas que no creían en su Dios y mataban porque creían que mataban en su nombre, cuando en realidad mataban personas. En realidad así de difícil es de entender. Mira, no. A ver, una ofensa es una ofensa si yo le digo, vea, usted es una tal y cual. Entonces, la señora Berito está siendo insultada. Cuando yo digo la fe es una porquería por A, B, C situación desde mi punto de vista, yo estoy atacando, llámele como usted quiera, atacando un pensamiento. Si ese pensamiento se siente afectada a alguna gente, es cuestión por pensar esas cosas. La gente que no piensa en eso no se va a sentir afectada. Ahora, en su mismo ejemplo, dice, si yo te digo a ti, por eso le digo, a ver, perfecto, ¿me lo dice a mí o me dice a mi forma de pensar? Porque si dice a mi forma de pensar, está bien, correcto. El chiste es, el objetivo de esto es analizar las formas de pensamiento. Ahora, si me lo dice a mí... Me atacas todo lo que yo digo y no me dejas hablar. Esto es un monólogo. Discúlpame, pero yo he ingresado Entonces, señora Berito, por favor, le pido a usted mismo, si se considera atacada
no esté aquí, porque si yo le acepté es justamente porque le vi su solicitud y trato de avanzar con el mayor número de personas que me es posible, sea de la ideología que sea. A usted en este caso le conozco que su postura es creyente. Perfecto, la conozco, pero hay mucha gente que no sé quién es y le abro igualmente paso para que opine y dé su punto de vista. Ahora, señora Berito, le recalco Claro, nuevamente. ¿Se me siente dejaste atacada? ingresar, pero Por no me favor, dejaste hablar. señora Berito, Eh, por favor, si se siente atacada, lo que pasa es que si a yo ver, siento que dime tú. me va del tema, tengo que regresar al tema. No es que sea un monólogo, sino que usted se me salta a otros puntos. ¿Cuál es el objetivo? En ese caso, si no quería A hablar ver, del Génesis, no perfecto, me no hay dejas problema. hablar. Es que el problema es que No me usted dejas hablar. coge y le digo, ¿le parece el Génesis correcto? Y comienza a salirse por Bueno, otros creo lados. que aquí hay más de 90 personas que pueden ver que tú en ningún momento me has dado la palabra, ni has Ya, abordado la entonces pregunta que perfecto, tú señora has Verita. realizado. Usted se siente atacada. Veo que más ha entrado para contradecir. ¿Por qué razón dije? Y me reafirmo, la fe es una porquería. De ahí, si usted se siente afectada personalmente, el problema es muy suyo. Porque yo no dije, señora Verito, usted es una porquería. No, y lo recalco. Dije, la fe es una porquería. Así que le vuelvo y le repito, ¿quiere seguir aquí o yo le saco? No tengo ningún problema. Dígame usted. Depende qué vamos a hablar, porque, o si puedo hablar. El Génesis. Y el Génesis voy a ir llevando yo justamente la conversación para que me explique esas dudas que van quedando de acuerdo a su explicación. Si es posible así, perfecto, señora Berito, usted es bienvenida todas las veces que quiera. Claro, Ahora, entiendo que son si tus es que condiciones. no puede ser así, no hay ningún problema. Claro, Trataremos tal vez en entiendo que otra son tus ocasión condiciones. podamos comunicarnos de mejor manera. ¿Puedo hablar, estimado? ¿Podría hablar? ¿El Génesis? Claro que sí. Estoy Perfecto, acá porque respeto tus condiciones, porque sé que es tu canal. Yo, de acuerdo a tu pregunta, sí creo en el Génesis. perfecto. Y ahí complementaba mi pregunta. ¿Cómo usted puede explicarme que hay cosas que científicos ya han comprobado? O sea, esa parte es un poquito innegable porque se puede comprobar, que contradicen el Génesis. ¿Cómo qué ejemplo? Dime tú, que Un eres no ejemplo muy creyente. claro. Por ejemplo, decir que en la Biblia dice que el cuarto día se creó el sol. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo podemos Ujú. saber que pasaron 4 días si no existía el sol? Porque claramente un día significa la Ya, te vuelta de voy a la Tierra en responder su eso. propio eje. Te voy a responder eso. Con segunda de Pedro 3 del 8 al 10, con la misma palabra, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, y ahí sigue hablando del tiempo, que en la Biblia, y si sigues leyendo varios libros en la Biblia, un día puede significar mucho más tiempo, ¿ya? Incluso habla de la existencia de otros seres que arqueólogos y científicos han encontrado. No te tomes la Biblia literal, estúdiala. Yo te aconsejo, si No, tienes perfecto. tanta Mire, duda usted mismo, sobre mire, el usted está cristianismo, proponiendo. Vea, estudia la usted está Biblia. proponiendo. Analicemos lo que usted mismo dice. A ver, Uh-huh. vamos a verle desde las escrituras de Pedro. Pedro dice, un día es 1000 años, como 1000 años es un día. Perfecto. Uh-huh. Bajo ese concepto que usted mismo acaba de proponer, no me lo acabo de decir yo, no me lo acabo de inventar yo, lo acaba de leer usted mismo. Bajo ese concepto, entonces, ¿cómo es posible que pasaron 4000 años, ya, correcto? En el Uh-huh. cuarto día se creó el sol y al tercer día, según la Biblia, se crearon las plantas. ¿Cómo, sabiendo ahora cómo funcionan las plantas, pudieron vivir las plantas 1000 años sin el sol? ¿Cómo? Está también en la Biblia. ¿Por qué? ¿Quién ha creado todo eso? Dios. ¿Por medio de qué? ¿Ya? De su palabra. Él dice, se hizo la luz. Él dijo, se haga la luz y se hizo la luz. Él dijo, se hacen las plantas y se hacen las plantas. O sea, si Sí, tú perfecto. quieres analizar la Biblia y no tienes fe, estás analizando todo por medio de la razón
siempre le vas a buscar una falla, ¿me entiendes? Es Tú que, no es que, usas a la ver, fe porque no crees en ella, no la tienes, ¿me entiendes? Entonces, a ver, señora Berito, difícilmente aclaremos vas a nuevamente la poder cuestión de la fe. escudriñar la Biblia. La A- palabra a- de Dios es, ya. es viva. O sea, mira, No, no. Dios O sea, dice, suena muy con su bonito, está muy palabra lindo. La palabra de Dios es vida, perfecto, ya. Por ese lado le comprendo, porque usted es creyente. La parte de la fe también le comprendo, pero cuando usted me dice, y en eso hay que ser claro, señora Berito, cuando usted me dice, mira, tienes que utilizar la fe y no la razón, yo nunca le he contradecido. Al contrario, el problema aquí es a la gente que me dice que es razonable cosas como las que le estoy exponiendo. O sea, usted claramente, señora Berito, me dice, ¿sabes qué? Es que no es racional. Tienes que utilizar la fe, que la fe significa aceptar algo sin que sea comprobado para que cuadre todo. Yo no tengo por qué contradecirle, señora Berito. Simplemente lo que trato de entender y recalcar, como le digo, yo, al contrario, me parece una de las pocas creyentes que acepta eso, porque si usted ha escuchado, hay mucha gente que trata de darle volteretas a las ideas y al asunto y terminan contradiciéndote y sacando de contexto hasta su misma Biblia con tal de tal vez tener la razón. Pero en su caso no, en su caso usted me dice, no, mira, no utilices la razón. Perfecto. Y ahí no le puedo contradecir, porque por eso muchas veces cuando usted llega a ese punto y me dice, no, es que no podemos utilizar la razón, necesitamos utilizar la fe, pues tiene toda la razón, señora Berito. Simplemente lo que Sí, es sí que, ¿sabes? hago Mira, el ser humano, te digo una cosa, eh, con lo que yo he podido, porque vengo de un trasfondo donde en realidad yo creía en muchas cosas, tal vez era tan inquietante en tu búsqueda, en mi búsqueda, la verdad, como tú antes de llegar a Cristo, y te entiendo, ¿me entiendes? Porque antes yo he tomado y leía muchas filosofías y posturas, y te entiendo perfectamente, ¿ya? Y entiendo tu curiosidad, tu sed de saber el más allá, de querer entender, ¿me entiendes? Pero en nuestro razonamiento lógico, ¿ya? No vamos a poder hacerlo. Y tú te vas a romper la cabeza creyendo algún día poder encontrar el origen y, la clave de todo, ¿me entiendes? Te vas a romper la pero cabeza. señora Eso es lo que yo Berito, te digo por experiencia, sí, ¿ya? sí, Ahora, perfecto. Pero aquí ahora, tu me pregunta, nace algo. ¿tú Quiero que crees me en entienda. Génesis? Esa es tu pregunta. A mi respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor dice al principio, en el primer versículo, dice, Dios creó el cielo y la tierra. Y yo, si tengo fe en ese Dios, y si Dios dice, porque no lo dice el hombre o cualquier chico de acá o de cualquier lugar del mundo, lo dice Dios. Exacto. Yo le creo, porque es Dios. Aun Y la cuando la fe, que evidencia para demuestre lo ti, contrario. mira, la evidencia es humana. Cuando la evidencia sea Ya. sobrenatural, yo voy a poder dudar. Mientras la No, perfecto. evidencia sea Como le humana, digo, no. no le contradigo. Al Si a contrario, mí señora Berito, Dios, yo no le contradigo. yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y si Dios me dice esto, pues yo le creo. Y ahí está mi fe, que para ti no es nada, para mí lo es todo. Para mí lo es todo. Solo por concluir, señora Berito, y agradezco mucho porque su postura es súper clara en cuanto a estos temas. Y como le digo, por favor, no se sienta atacada, no es contra usted, es contra la idea. Y las ideas se combaten justamente así, con más ideas, nada más. Señora Berito, si a usted, Dios no quiera, le sucede alguna enfermedad grave, le sucede alguna Estás enfermedad creyendo en grave. Dios. Gracias, lo has Más que admitido, todos, has yo creído sé en que Dios. usted cree en Gloria Dios, a Dios. No, entonces yo sé gracias. que Gracias a el Dios. objetivo es que no le suceda nada malo. Entonces, a lo que voy es, si es que le sucediera alguna enfermedad grave y tiene la oportunidad de ir a un buen hospital a hacerse atender por un buen grupo de médicos y tecnología y todo lo demás, y si ellos, de cierta manera, no saben qué hacer y le dicen lo que pasa es que probemos esto por, por fe, confiar en esos médicos o en algún médico que viene con evidencia y le dice esto va a curarle porque tiene estos principios, porque hace esto, porque esto Mira, actúa en su cuerpo. en realidad la fe
no es algo que usen solo los cristianos, lo usan muchas religiones, incluso has debido leer el libro El Secreto, ¿no? Como por tu ejemplo, usan y dan ese libro las pastillas, las píldoras, no me acuerdo ahorita el nombre, eh, pero sí, o sea, la fe está en todo, no solo en las religiones, Pero hay está que en todo. aclarar, y yo le pido, señora Berito, tome en cuenta mi comentario, es que el rato que usted utiliza los dos conceptos de fe, prácticamente es una manera de desinformar. ¿Por qué? Porque cuando ¿Cuáles usted dos utiliza, conceptos? Si me explicas, eso le digo, ¿cuáles es que dos conceptos utilizas? un concepto de fe es el que usted dice, aceptar algo sin la necesidad de que sea comprobado. Ese es el concepto de fe del cristiano como tal, que hasta la misma Biblia lo promueve. Pero el otro concepto de fe o el término fe significa de cierta manera confianza. O sea, yo tengo fe, por decir algo, en que a mi hija le va a ir bien en el colegio. Tengo la confianza de que a mi hija le va a ir bien en el colegio, pero no es nada sobrenatural. Y si le va mal, se comprobará con las respectivas notas, con exámenes, o sea, es comprobable. En cambio, en el caso de que usted utiliza el término fe, claramente lo utiliza para no comprobar nada. Entonces son, Sí, aún has siendo la tocado misma el mismo palabra, tema conceptos que la distintos. anterior semana. Para ti no es comprobable, para mí sí es comprobable. El tiempo es la diferencia, ¿no es cierto? Yo te daba el ejemplo de Isaías, como él escribe como profeta, que va a pasar esto, y a los años, cientos de años, pasa, ¿no es cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento hay muchas cosas escritas que con fe yo sé que se van a cumplir, ¿me entiendes? Por Tu ejemplo, comprobación está medida en el tiempo. Que pase en 3 días o que pasen en 1000 años es otra cosa, ¿sí? es que, a ver, bajo esa No, lógica, o no, sea, no, si es usted me dice, claro, por ejemplo, o el sea, si usted me tiempo es la dice, diferencia, querido. es que verá, señora Berito, por ejemplo, si usted me habla de ciertas profecías que dice la Biblia, habrán guerras y rumores de guerra. O sea, eso viene dándose desde antes de Cristo, durante Cristo, después de Cristo y seguirá dándose. ¿Dónde está algo profético ahí? Y como para decir, ah, no, verdaderamente se cumplió. Imagínese. Si al final de cuentas algún momento va a haber guerras, algún momento va a haber terremotos, algún momento va a haber desastres naturales. Es parte de la vida, del planeta como tal. Exactamente. Y en la palabra está que solo Dios sabe cuándo es el momento y la hora que va a terminar todo. Porque Es esa es tu que, pregunta. Eso está en es que Apocalipsis. por ejemplo, usted entendería, voy a poner dos ejemplos. Me dice si los dos los considera de igual manera o no. Ejemplo número uno. El mundo se termina porque mañana hay una tercera guerra mundial y las potencias cogen y mandan sus bombas más poderosas y terminan exterminándonos a nosotros mismos. Se terminó el mundo, ¿no? Apocalipsis cumplido. La otra propuesta, no sé, por A o B situación, los científicos no se han dado cuenta que se acerca un asteroide y el mismo extermina, como con los dinosaurios, la vida en nuestro planeta. Cualquiera de esas dos Ya. opciones, que son hipotéticas, Ajá. ¿asumiríamos que es por cumplirse el apocalipsis? No, porque ninguna de las que has descrito coinciden con las que está escrito en el Apocalipsis. Ahora, la fe, ¿no es cierto? Como tú, en realidad estábamos hablando, creo que de Génesis y creo que alguien desvió el tema. La fe, ¿sí? Es tomar un riesgo. Si tú quieres, lo tomas. Si no, no la tomas. Como el libre albedrío. ¿Me entiendes? En nuestro Ya, no, libre no nos albedrío salgamos. tenemos la opción de tomarlo. La fe. O sea, claramente estamos entendiendo que el Génesis, y no nos estamos apartando mucho del tema, claramente estamos entendiendo que el Génesis, para poder aceptarlo, necesitamos fe. En este caso, usted puso una nueva definición que me parece muy bonita, coherente y agradable sobre la fe después de todo es un riesgo. Pero aquí va una cuestión. Si nosotros vamos a arriesgar algo, debemos primero tener las probabilidades o ciertas certezas para llegar a arriesgar ese algo. En este caso, la fe, desde el punto de vista que usted lo propone, es algo sin ninguna base de por medio más que la creencia, como usted dijo al inicio. Yo creo en el Génesis porque son las palabras precisas de Dios en donde dice
que ha creado el cielo y la tierra. Aunque viéndolo desde el punto de vista científico es ilógico. Así no fue creado el universo. ¿Ya? Entonces, aún así, usted dice, no, ilógico. yo acepto. ¿Ya? Entonces, correcto. No sé, ¿has Después hecho de alguna todo, pregunta? No entendí tu pregunta, no. el punto. No Después sé de si has hecho todo, alguna pregunta. la fe simplemente quiere decir aceptemos aun cuando las bases del conocimiento que tenemos en la actualidad, porque estamos hablando en el 2022, aun cuando las bases del conocimiento que tenemos contradigan lo que está escrito por el mismo Dios. Pero ¿qué conocimientos? ¿Qué conocimientos contradicen? Dame un ejemplo. Por ejemplo, el hecho de que es imposible que las plantas hayan sido creadas con 1000 años de diferencia al sol cuando las plantas no pueden vivir sin la fotosíntesis. Eso es un punto así sencillito que considero Ya. todo el mundo sabemos que es Mira, fotosíntesis, entonces todo eso. entiendo tu posición cuando tú crees que o sea, si tú para ti no hay un Dios que puede hacerlo, te entiendo que no pueda caber en tu cabeza. Pero yo sí creo en un Dios que puede hacer un desierto, un valle. Yo creo que un Dios puede abrir el mar en dos. Yo creo que un Dios puede sacar agua de la roca. Aun Y yo cuando no hay creo en ese evidencia de eso. Exactamente. Ya. Señora Berito, no me queda más. A eso se llama fe. No me queda más que agradecerle por su tiempo, por su paciencia, sobre todo, la que me tiene. Así que una linda noche, ojalá me pueda seguir acompañando. Que estés bien, Cristian. El Génesis. Una buena noche. ¿Qué es el Génesis? O sea, ¿es real? ¿Consideran que es real? ¿Es simplemente alegorías? Bueno, veamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Ateo o no Bien, ateo? no ateo. No ateo, perfecto. ¿Crees que todo lo que conocemos inició como lo explica el Génesis? Pues al final creo que sí, porque ¿Por qué? creo en un Dios. Espérate. A ver, el rato que dices no soy ateo, claramente sabemos que crees en Dios, ¿ya? Y asumimos que es el Dios que nos une culturalmente. Ya, hasta esa parte estamos clarísimos. Lo que quiero entender es cómo llegas a la conclusión de que lo que dice el Génesis realmente pasó. Pero tomando en cuenta algo, el conocimiento que tenemos ahora, o sea, es que no se tu basa creencia en Dios es más fuerte que la razón. No se basa de conocimiento, se basa de fe, como la anterior te lo dijo. Si tienes a un Dios, crees en un Dios, crees en todo lo que se dice en la Biblia. Aun cuando vaya en contra de las evidencias. Es correcto. Pero tú tienes que primero creer en ese Dios o sentir ese Dios. Y yo tuve 2 experiencias ya en mi vida personal donde Él participó y me ayudó a que ahorita estuviéramos platicando entre tú y yo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Entonces no, solo para recalcar tu postura. Ok. ¿Tú crees en Dios? Claro que sí. Aun cuando las evidencias digan lo contrario, tú vas a poner por delante tu creencia en Dios. Correcto. Perfecto, no tengo nada más que acotar, no tengo nada más que decir. Al contrario, has sido muy claro en la postura, has sido muy claro en el tema y agradezco muchísimo que lo hayas dicho, porque en realidad es muy complicado que los creyentes acepten que lo que tienen como Dios va en contra de la razón. ¿Por qué es creyente? O sea, cuando dices creyentes, como que al final estás en contra de los creyentes, porque yo no estoy en contra de ateo. Es más, yo no estoy en contra. ¿No eres creyente o si eres creyente? Sí, soy creyente, pero tú a veces. Entonces, ¿qué dije de malo? Los creyentes, no, cuando dices los creyentes, estás en contra de los creyentes en la forma de que nosotros creemos en un Dios. Yo no estoy en contra de ti de que no crees en un Dios y
tus razones lo tendrás porque estás como Demuéstrame en qué momento dije buscando que yo una aguja estoy en en un pajar. contra de los creyentes. En la forma como siempre te expresas. Ah, ya. O sea, no es que yo Una lo for- dije. No es que yo lo dije, es que tú lo entiendes así porque piensas que es así, porque crees que es No, 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 así. no, no. Es Entonces, correcto, ¿qué he porque dicho si no yo? ¿Dónde pensara yo he yo, dicho? ¿Dónde he dicho yo estoy en no, contra de los en la creyentes? forma como, es que en la forma como Ya, perfecto. Entonces obviamente es una hablar, percepción tuya. No es que yo lo haya dicho. Ya, listo. no, es una Eso forma de nada más. expresión, ¿me entiendes? Una linda noche, muy amable. Voy a dar el paso a un creyente que basa sus pensamientos en cosas más lógicas. Rafa, bienvenido, una linda noche. Buenas, buenas, aquí molestando un ratito. No, bienvenido, ya sabes, siempre. Gracias por la paciencia. A ver, hermano, no sé si tú también estés en la misma postura. El Bueno, Génesis. ¿Consideras que es así como se formó las cosas, como nos dice la parte del Génesis en la Biblia? a ver, hay que tener en cuenta de igual forma que el Génesis es un libro que está sujeto a interpretación. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 habla básicamente sobre un resumen de cómo fue la creación y a partir del capítulo 2, 3 y 4, si no estoy mal, habla de cómo se fue desenvolviendo paso a paso, etcétera. Ya, te hago una pausita ahí, por favor. Si te estás dando cuenta que ahorita tú estás en contra de los creyentes que se conectaron. O sea, el rato que tú dices es una interpretación, claramente me estás diciendo, no es lo que dice ahí, pero podemos acomodarlo a ciertas cosas a la realidad. Correcto. Ajá, bueno, es que también igual yo pienso que decir que Dios es simplemente una creencia y que aún así las evidencias digan lo contrario y ellos van a seguir creyendo en Dios, pues no es una postura que les ayude mucho como creyentes. O sea, bueno, se respeta porque pues es su forma de ver la vida, pero pues a nivel de argumentación y a nivel, ¿cómo lo digo? A nivel de reforzar el cristianismo, pues no es algo que ayude mucho. Ya, entonces, a ver, claramente tu postura es que el Génesis no es como está ahí. Puede interpretarse para acomodar ciertas cosas, pero hay cosas que basadas en el conocimiento que tenemos actualmente contradicen. A ver, pongámoslo desde este punto de vista. Dios Ujú. inspira a alguien a escribir el Génesis. El creador de todo inspira a alguien a escribir el Génesis. Ujú. Interpretativo y todo como tú lo acabas de proponer. Chévere. Pero cuando te das cuenta y ves el Génesis, no tiene cronología, no tiene situaciones que entran en cómo realmente sabemos funciona el universo y el mundo. ¿Qué pasó aquí? Tal vez se equivocó Dios, tal vez se equivocó la persona que fue inspirada para escribir esto, o claramente la ciencia con su avance entendió realmente cómo funcionaban las cosas. Pues yo creo que es más que nada, porque bueno, como te digo, el Génesis por diversas cosas y te digo, como es, primeramente el primer capítulo habla como un resumen general de la creación y a partir del segundo capítulo se describen cada uno de los aspectos, yo opinaría que pues es descrito de forma metafórica. De hecho, yo tengo la idea, yo soy de los creyentes que piensan que fuera de los 4 evangelios, los demás libros de la Biblia podrían, ojo, estoy diciendo podrían, no que así sea, podrían ser simplemente metáforas inventadas por Dios para explicarnos la forma en la que se debe de llevar la vida y no refutaría en lo absoluto el cristianismo que así fuera. ¿Inventadas por Dios o inventadas por el humano? Inventadas por Dios, por supuesto. Y, pero se supone que Dios, para entenderte, ¿no? La plasma mediante el humano. Ajá. Ya. ¿Y eso qué tiene? No, no, solo es por aclarar, porque no creo que Ah, Dios bueno. cogió una pluma y lo escribió. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ya. Simplemente era por
reafirmar la postura nada Pero, más. Ya. ojo, o sea, yo lo digo de esta forma porque obviamente no podemos comprobar históricamente la existencia de Adán o la existencia de Eva o del jardín del Edén, etcétera. Yo O de digo Dios. que es que, bueno, nos estamos metiendo aquí a un terreno muy acalorado porque habría que definir, habría que pensar qué defines como evidencia. Es que evidencia, ¿qué posturas tienes de evidencia? Lo que pasa es que ahí empieza el problema de la metafísica, de la parte ontológica. O sea, a ver, ahí empieza el problema, porque comienza a redefinir ciertos términos para acomodar a formas de pensar. Y ahí terminamos en los despelotes que terminamos. Pues. O sea, comenzamos a poner premisas de cierta manera lógicas, pero no verdaderas, ¿sí? Porque una premisa puede ser lógica aun cuando la premisa sea falsa. O sea, la conclusión puede ser, perdón, lógica aun cuando las premisas sean falsas. Entonces, eso es claramente, puede pasar. Pero si vamos a redefinir la palabra evidencia, chuta, ahí nos fregamos. No es como si se redefina, sino preguntaría cuál sería tu concepto de evidencia. Yo preferiría ir a un concepto en el cual pues podemos encontrar cualquiera desde el diccionario, ¿no? Ajá. Entonces, defínase cualidad de evidente. Veamos qué es evidente. Porque, bueno, no es como tal que se redefinan los conceptos, porque, por ejemplo, en cada concepto, bueno, en cada rama que se utilice, la palabra evidencia tiene una definición, y no por eso significa que una sea más correcta que la otra, simplemente que en la postura de la que se está hablando, esa es la palabra evidencia. Ahora, si nos vamos al campo científico y filosófico, porque pues he estado leyendo mucho últimamente, y el método filosófico es muy similar al método científico, tiene revisiones por pares. En cuanto a evidencia. Tiene principios que se utilizan. Exacto, pero solo que el método científico se basa más en lo empírico, por así decirlo. Sí, por supuesto. Y el método filosófico se basa en los mismos principios de la lógica, el principio de no contradicción, de tercio excluso, de razón suficiente, etcétera. Perfecto, pero aquí empieza un problema. El rato que en la filosofía comienza a interactuar el pensamiento como tal, es muy amplio y comenzamos a cometer el error, y hablo en un humilde canal como Ateo Digital, donde claramente hay miles de posturas distintas. O sea, Dios, para ti una cosa es Dios, que claramente está contradiciendo a los creyentes que ya estuvieron hace unos minutos atrás. Y adicionalmente a eso tendríamos que sumar la postura personal que muchos tienen de Dios, como en los comentarios. Algunos ya hablaban del Dios de Spinoza, que es una postura mucho más hacia la naturaleza o hasta mucho más personal en la concepción de Dios. Entonces, ¿te imaginas lo que es ir tratando eso y querer ver o entender desde la postura del pensamiento de cada persona? Entonces se complica muchísimo. Sí, básicamente es un poquito acalorado todo lo que... permíteme un segundo. Disculpe. Entonces, yo hasta mientras les invito, si no estás desde el inicio en esta conversación, el tema es el Génesis. Para ti, ¿es real? En este caso, estamos conversando con una persona, Rafa, el cual nos dice que en realidad él considera que el Génesis es una manera metafórica de explicar cómo fue el universo. Entonces, al decir metafórica, significa que puede ser interpretado y acomodado a cosas de la realidad o como conocemos y que ya han sido comprobadas por la ciencia o por el funcionamiento del universo como tal. Entonces se podría acomodar de cierta manera, pero aún así, pues, interpretativo significa que Rafa, tú vas a entender de una manera, otra persona entenderá de otra manera y otra persona entenderá de otra manera, y al final de cuentas, ninguna va a ser una respuesta después de todo. Ya he vuelto. Una disculpa, es que mis perros estaban ladrando, había alguien afuera, ya atendí. Bueno, igual con respecto a la postura, bueno, me llamó la atención un poco algo que dijiste hace un momento, de que, bueno, no sé si escuché mal, pero dijiste que hay evidencias que contradicen la existencia de Dios y también que Dios va en contra de la razón. Me gustaría preguntar por qué.
Por ejemplo, lo que fácilmente hablaba en denantes, eh, cogen en la Biblia y nos dice, Dios hace el sol al cuarto día. Claramente entendemos que un día significa el proceso, la rotación de la Tierra, ¿sí? Que aproximadamente es 24 horas, porque en realidad es 23 horas con 50 y ni sé cuántos minutos y tantos segundos, es un giro completo, lo cual significa un día de la Tierra. O sea, ya ahora comprendemos lo que es eso. Pero en ese tiempo claramente no sabían lo que era un día, que de manera errónea dice Dios, inspirando al hombre, que el sol fue creado el cuarto día. Entonces, por ejemplo, ahí hay una cosa tan sencilla, tan ilógica, tan irracional, que contradice a Dios. Es que como tal lo que estaría contradiciendo es el relato de Génesis si se tomara de forma literal, no directamente a Dios. Pero, a ver, pero tú mismo dijiste que el libro está inspirado por Dios. Entonces, si Dios inspira a Rafa Verse y dice, por favor, escribe con tus manos inspirado por mí esto, está plasmando su inspiración. Por eso yo quise aclararlo. Entonces dije, perfecto, la interfaz es esa. El humano es la interfaz entre Dios y escribir en un papel. Ya que se da de esa manera, entonces claramente está contradiciendo a cómo Dios creó las cosas. Ajá, pero bueno, a ver, igual voy a tomar un ejemplo que usan mucho los ateos, el libro de Harry Potter. El libro de Harry Potter no se van a detener a decir si está mal o si no está mal, porque pues es literatura. Y así lo estaría poniendo yo en el Génesis. Si es literatura, si no se hicieron de esa forma las cosas, si está sujeta a interpretación, está sujeta a X o Y cosas, ojo, no estoy diciendo que sea así, pero podría ser así, como tal, no estaría contradiciendo directamente la existencia de Dios si se toma de la forma de la que se debería tomar. O sea, ya otra cosa sería si se tomara de forma literal. Pero, por Sí. ejemplo, ya, perfecto. Pero, por ejemplo, hablemos de una manera interpretativa. ¿Cómo pudieras acomodar el decir que el sol se creó al cuarto día y saber que pasaron 4 días? A ver, ¿cómo? No entendí la pregunta. Tú me dices que después de todo el Génesis podría tomarse de una manera interpretativa. Perfecto. Demos esa premisa por cierto. Pero hablando del ejemplo que tomamos, Dios creó el sol al cuarto día. ¿Cómo sabes que pasa 4 días sin el sol? Ahora, ¿cómo podríamos interpretar para que este relato bíblico cuadre con el conocimiento que tenemos? Es que, bueno, habría que ver básicamente, porque como te digo, el Génesis 1 es básicamente un resumen de las cosas. Y a partir del Génesis 2 es como se empiezan a explicar las cosas. Ahora, la forma en la que podría encajar esto con el conocimiento que se tiene hoy en día de la ciencia y tal, pues como te digo, es pues básicamente diciendo que es un libro que está sujeto a interpretación, porque lo está, si no, no estaría escrito de la forma en la que lo está. Porque otra cosa, yo soy de los creyentes que no es creacionista, de hecho yo me inclino más a una postura evolucionista, por eso mismo, no pienso que el Génesis se sea escrito de forma literal, porque como te digo, mi postura es de que Pero fuera hasta de los metafóricamente hablando es incoherente. Ese es mi punto. Hasta metafóricamente, hasta interpretativamente hablando, es incoherente. Bueno, Y es ojo, que hay... aquí hay una Ajá. cuestión que me encantaría aclarar. Estamos hablando del libro del creador, ¿sí? Ajá. Entonces, ahora, bajo lo que hemos conversado y para concluir, Rafa, y como siempre agradezco muchísimo tu intervención. En este análisis cortito que hemos hecho del Génesis, después de lo que hemos expuesto, a ti, y esto es opinión tuya, ¿no te parece más lógico pensar que en realidad un humano creó la historia bajo el conocimiento que tenía en aquella época a que un ser omnisciente la creó? Pues básicamente, como te menciono, fuera de lo que son los cuatro evangelios, te digo, lo demás de la Biblia bien pudo haber sido algo
metafórico, algo así como por ejemplo, un ejemplo, las parábolas. Las parábolas no eran historias reales, eran historias inventadas por Jesucristo mismo para explicar, para darnos ejemplos de cómo de llevarnos a cabo nuestra vida, dar ejemplos de cosas que pasaban, dar ejemplos de muchas cosas. Básicamente, como te digo, Pero tú le comparas de esa manera tal cual con el Génesis. Porque al final de cuentas, si leemos el Génesis como parábola, o como tratarnos de explicar algo, no termina explicándonos nada. En cambio, las parábolas, al menos que hacía Jesús, tenían un mensaje, como decir, tenía justamente una enseñanza por detrás, después de todo, que se podía aplicar en la realidad. Pero en cuanto al Génesis, en cambio, no puedes aplicar a la realidad lo que dice ahí, por más parábola que haya sido, en el caso del Génesis me refiero. Pues sí que tiene enseñanzas. Bueno, una de las que te puedo decir yo es, por ejemplo, cuando estaban Adán y Eva dentro del jardín, y pues por eso es que te digo que pues está sujeta a interpretación, porque pues el primer capítulo es un resumen de todo y ya después se explica y tal. Básicamente cuando Eva se fijó en el fruto prohibido, básicamente se olvidó del jardín entero en el que se había puesto. Esa es una enseñanza, porque cuando nosotros nos fijamos en algo que esté equivocado, cuando nos fijamos en algo que está mal, a pesar de que sea muy llamativo, nos olvidamos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Esa es una enseñanza. Depende del punto de vista que se le quiera ver, pero de todas maneras, Rafa, agradezco muchísimo tu aporte. Agradezco muchísimo igualmente tu paciencia. Ojalá me puedas seguir acompañando. Una linda noche. Queda pendiente todavía la conversación que Sabes tenemos. que tengo que me estoy empapando un poquito del tema para justamente poder comprender qué mismo es lo que trata de decir en este caso sobre ese tema. Perfecto, me parece bien. Un abrazo, pasa bien, linda noche. Igualmente, linda noche. El Génesis, el tema de esta noche. Creyente, ateo, agnóstico, bienvenido. Cuéntanos, ¿consideras que el Génesis es la manera como inició todo el universo? Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Soy Cristian. Cristian, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? No ateo. Perfecto. Bueno, te explico para que entres como un poquito en contexto. Más o menos mi pensamiento. Ya, todo lo que yo pienso. Ya. ¿Sabes cuál es el problema en sí, en general, con la humanidad? ¿Tiene que ver con el Génesis? Sí, sí. Estamos hablando de ese tema. Ya. Te lo digo a mi conciencia. El dicho que dice que divides y vencerás. Ya. ¿Qué pasa con las religiones? Yo no estoy de acuerdo con que me vengan y me digan, es que tal religión promueve que la palabra de Dios es tal cosa y nunca va unida al conocimiento del hombre. Yo pienso que eso es el error más grande que puede haber en la vida. ¿Por qué? Ya. Supongamos un arco iris. ¿Qué te dice en la Biblia del arco iris? Que lo hizo Dios, que representa la esperanza y tantas cosas. Sobre todo que es la muestra del pacto, ¿no? Que se supone que mediante el arco iris Dios promete a la humanidad no volver a ser un diluvio para exterminarla. Es el pacto entre Dios y el hombre. Ya. Ahora, ¿Tú crees que eso fue así? Ya, yo sí creo que pudo haber sido así. Ya. O sea, y esto se sale del Génesis, pero espérate, esto se sale del Génesis, la parte del arco iris, pero tiene que ver con un poquito con conocimiento, que es el objetivo de tratar de entender el Génesis. A ver, lo que me estás tratando de decir es que antes en este caso, el diluvio, ¿no hubo arco iris? Ya, sí hubo arco iris. Pudo haber habido arco iris. Ya. Claro, porque es un fenómeno atmosférico que tiene ciertas propiedades, desde el traspaso de la luz,
por las gotas y produce esta gama de colores. O sea, Ese es al punto que voy yo. ya. Entonces, Con paso del tiempo, lo que uno conoce como un acontecimiento divino, uno llega a través del conocimiento científico a saber cómo ocurre. ¿Ya? ya. Pero las religiones, ¿qué hacen? Te dividen. No dicen, bueno, el conocimiento del hombre tiene que estar unido también al conocimiento de la religión. Y ese es un gran error. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Ahora, te voy a poner un ejemplo de una religión y de algo tan insignificante que pareciera que no causara daño, pero lo hace. Y ahí me voy a ir después al Génesis para explicarte. A ver, Cuando dale. en una religión dice, en una parte de la Biblia, cuando después del arca y todo, Dios dice, bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo de los cambios. Ya. Una Biblia dice, no coman la sangre ni la carne de estos animales. Otra religión dice, no coman la carne ni la sangre de los animales. Estos y los son cosas muy diferentes. Sí, por supuesto, totalmente. Ahora, eso es lo que pasa. La Biblia en sí no es un libro que esté primero completo, porque no está completo. Ya. Segundo, no es un libro que esté totalmente correcto. Ya. ¿Sabes lo que sí es? ¿Por qué? Tú me dices que el Génesis puede ser verdad, mentira, sujeto a parábolas y tantas cosas. Sí, estás en lo correcto, pero todo tiene su inicio. Y eso es lo que cuenta el Génesis, el inicio, básicamente. A ver, sabemos que todo tiene que tener un inicio. Sí. Causa y efecto. O sea, todo debe tener un inicio. Pero aun cuando el Génesis nos cuente mal, ¿tiene que ser aceptado, sí o no? Porque claramente lo que te entiendo en lo que me dices es que tampoco estás de acuerdo con lo que dice el Génesis. Pero después de todo eso significa Génesis, ¿no? Inicio. Claro. Entonces, el objetivo en realidad no es lo que dice, aun cuando se supone que es por un Dios, el creador de todo, el que explicó mediante su libro cómo hizo la creación, pero no concuerda con la creación como tal. Entonces tú, Claro. ¿estás de acuerdo en que el Génesis representa la creación como tal o no? Ya. Representa. Una obra teatral puede representar una tragedia, ¿verdad? Y puede hacerla a través de la comedia, puede hacerla a través de títeres, puede hacerla a través de muchas cosas. O sea, Ya. por ese lado, sí, podría representarla de ese modo. Yo te escuché hablar sobre que Dios creó, bueno, el sol en 4 días y tantas cosas. Muchos religiosos dicen que que para nosotros cada día es 24 horas, pero que para el sol, que para ellos, su Un día es como 1000 interpretación, años y 1000 años es como un día. claro, por eso. Ya. Ya. Pero igual, Pero ahora mira, tampoco cuadra. te explico. Sí supiste que hubo un descubrimiento de que en una cueva se encontró un ecosistema en donde no llegaba el sol, A ver, que no. habían animales. Espérate. Antes de que, Ya. a ¿Tú ver, sabes lo que nunca, no existe el no llegaba el sol. O sea, si el llegaba, sol está no llegaba ahí, el sol está ahí y en una cueva? la radiación llega de alguna manera hasta un punto. Es como que tú digas, ¿cómo es posible que exista vida en el fondo del mar a cierta distancia donde ya los rayos del sol no alcanzan con su radiación? Justamente la Ya. vida se adapta, pero estamos hablando de las plantas. O sea, ahorita en la creación de Dios se puede ver que hay plantas, ¿sí?, que necesitan del sol. Y si no hay sol, se muere. Así de fácil. Entonces, estamos de acuerdo a la creación. Si tú me dices, es que justo hay una cueva en la cual se ha adaptado cierta vida para sobrevivir, no te niego, perfecto, tienes toda la razón.
pero también es muy claro y es más visible que todas las plantas del mundo, si no hay sol, no pueden hacer el proceso de fotosíntesis y por ende colapsaría y se muere. Entonces, Claro. vamos al hecho que es más tangible, no al hecho particular. Es que justo en una cueva no llega el sol. Y por eso te digo, no es que nos llegue. O sea, la radiación llega a ciertos niveles que permiten la adaptación de algún tipo de vida en el lugar. Ahora te repito con lo que empecé más o menos la conversación, los errores. Vino alguien, cogió y leyó el Génesis, o bueno, lo quiso copiar y cambiar a otro lado, traducir en otra lengua, y cometió ese error. Eso también. Entonces, después de todo, entonces el Génesis sí consideras que es un error. No como está escrito. Eso como sí está te escrito. puedo afirmar, porque yo ya te he dicho, hay religiones que cambian el los por esto, o sea, son cosas bien muy diferentes, que cambian totalmente por el sentido supuesto. de una oración o de cualquier tema. Pero claramente en ¿Ya? el Génesis no es palabras, es conceptos totales. O sea, por ejemplo, el ejemplo que tú diste dice, sí, una palabra cambiada cambia totalmente el significado, pero en la particularidad, en el texto que ahorita estamos analizando de cierta manera, que es el Génesis, claramente podemos ver que es todo el concepto y toda la explicación de la creación que está mal representado. Es que Con el también te digo conocimiento que tenemos en la actualidad, claro está, ¿no? Porque en aquella época, pues, tal vez creían que era así. Claro, es que también te digo otra cosa. Supuestamente la Biblia no fue el primer libro. Hubo uno anterior que fue egipcio y que de ahí tomaron, supuestamente fue una copia de ese libro, la Biblia. Totalmente de acuerdo, así es. O sea, en realidad la Biblia, si nos pusiéramos a hilar un poquito más fino y cambiar el tema, la Biblia simplemente es una copia de textos más antiguos. Ya. Y eso no les Ahora, gusta aceptar a muchos creyentes. claro, pero se seguiría el punto fijo. El Génesis sería ahí mismo también un libro de inicio, un libro de creación. Y Sí, pero un seguiría libro con información falsa ahí. que plasma el pensamiento de gente de hace 2000 años atrás, que claramente no sabía ni por qué salía el sol. Sí, puede ser verdad, pero como te repito, todo tiene su inicio y es bien ¿Listo? difícil. No me queda más Bueno, que agradecer muchísimo que te hayas animado a acotar para el tema de esta noche y ojalá me puedas seguir acompañando. Una linda noche. muchas gracias. Sí, señores, el tema de esta noche, el Génesis. Hemos escuchado de todo, no hay que tomarlo literal, no hay que razonarlo, simplemente aceptarlo por la fe que tenemos, ¿sí? Después de todo es la inspiración de Dios, pero al parecer ni Dios mismo sabía en su momento cómo era. Más lógico es pensar que los que escribieron de acuerdo al conocimiento de la época, a decir que Dios realmente inspiró a alguien para esas escrituras, que con el conocimiento y la realidad actual sabemos que están totalmente mal redactadas, totalmente mal en su cronología, totalmente mal en su función, o sea, no es explicable ni argumentable cómo se plasma el Génesis con la realidad que ahora conocemos. Después de esta conversación, yo lo que he podido llegar a la conclusión es que es más lógico pensar que Dios creó al humano que asegurar que el humano fue creado por Dios. Una linda noche, ateos y no ateos. No se olviden, después todo esto se sube a mi canal de YouTube. Así que si no me sigues en YouTube, suscríbete para que te llegue un recorderis cuando se suban estas conversaciones. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.